Además, cambios en la política exterior uruguaya. Sobre estos temas estuvo trabajando Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Hola, Miguel. Hola, Nico. ¿Cómo andan todos? El saludo para todos. Sí, podríamos decir que la política exterior va a cambiar casi que en un 100%, porque mucho de lo que pregonaba de alguna forma el ex canciller ahora Ernesto Talvi no era compartido 100% por el presidente de la República, y de alguna forma las fuentes que hemos manejado en estas últimas semanas con el Poder Ejecutivo, con Presidencia de la República, señalan que la política exterior que pretende el gobierno va a comenzar desde el próximo lunes, o sea, cuando asuma Francisco Bustillo, que en instante vamos a hablar en cuanto a detalles de cómo va a ser esa asunción de Bustillo. Pero vamos a comenzar escuchando lo que decía justamente hoy en esa conferencia de prensa que brindó sobre el mediodía el mandatario en Torre Ejecutiva luego de la cumbre de presidentes del Mercosur, cuando ya Uruguay asume justamente la presidencia pro tempore, cuando se refería específicamente a esta salida. Obviamente no quiso entrar en detalles, dijo que muchas veces en estas situaciones se entremezcla lo político con lo personal y que justamente en lo personal él tiene una muy buena consideración sobre Ernesto Talvi. Esto es lo que decía el mandatario. Obviamente aquí se entremezclan cuestiones políticas y cuestiones personales. Hace 1 año y 2 días, enseguida después de sabido el resultado de las elecciones internas, me tocó decir un discurso, 2 discursos. Y en el primero, que era una reflexión más personal que política partidaria, recuerdo que dije que como quiero a la actividad política, en este caso no solo la actividad política, sino la actividad de gobierno, la respeto y la trato de hacer con honor, muchas veces hablo cuando creo que tengo que hablar y otras tantas callo cuando creo que tengo que callar, y ese es mi mejor aporte que puedo hacer hoy al país y al gobierno. El presidente deja entrever que tiene que callar en este momento justamente por el país, por el gobierno, y el ex canciller que se fue, ayer retiró sus pertenencias desde la Cancillería luego de presentar la renuncia sobre las 13:50 horas del día, 1 hora y media después de que había participado además de una cumbre de cancilleres por el Mercosur. O sea, abrió la cumbre del Mercosur Talvi, pero no la cerró porque se fue antes. Bueno, Talvi también de alguna forma tiene que callar. Y vean lo que le declaró al semanario Búsqueda, que salió publicado en la jornada de hoy. Vamos a compartir, si les parece, esta frase, que es todo lo que ha dicho Talvi al momento. Mi contribución al buen funcionamiento de la coalición es guardar silencio, dice el ahora exministro de Relaciones Exteriores. Repito, esta fue una declaración que hizo al semanario Búsqueda y fue publicada en la jornada de hoy. Y la renuncia de Talvi fue aceptada hoy en la tarde, luego de esa cumbre de presidentes de la mañana en la cual el mandatario estuvo acompañado de Carolina H. Ustedes la están viendo aquí en la imagen. Bueno, ella es la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y hoy tomó el lugar que dejó justamente Talvi ayer al renunciar y acompañó al mandatario junto a Azucena Arbeleche. Hoy, a las 14 horas y 7 minutos, el presidente aceptó la renuncia del canciller Ernesto Talvi. Ahí lo tienen ustedes en la imagen. Dice la renuncia presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, señor Ernesto Talvi, considerando que procede a aceptar dicha renuncia y atento a lo establecido en el artículo 174, se dice ahí aceptarse la renuncia presentada por el señor Talvi al cargo del ministro de Relaciones Exteriores. Repito, esto fue sobre las 14 horas con 7 minutos de la tarde de hoy. El mandatario, luego de esa conferencia de prensa, aceptó la renuncia de Talvi, que ahora sí es ex canciller oficialmente. Bien, acá hay un análisis político fuerte para hacer. Digo, no sé qué podremos abarcar en estos minutos, pero ¿por dónde arrancás? Bueno, ¿se acuerdan el 11 de junio? Fue el día que Talvi anunció que se iba a ir. Bueno, aquel día vino aquí a nuestros estudios el politólogo Oscar Botinelli. Habló de una especie de reestructura en lo político de la cual Talvi por ahí no había tomado las mejores decisiones, porque como líder del principal partido, en este momento socio de la coalición del gobierno, como lo es el Partido Colorado, la persona que más votos logró sobre su contrincante, que es Julio María Sanguinetti, tomó el rol de ingresar a un ministerio. Pero claro, un ministro es un subordinado del presidente de la República, recibe órdenes del mandatario. Lo que queda claro es que lo que hizo Talvi, según Botinelli, es un error, como por ejemplo no lo hizo Guido Manini Ríos, que siendo líder de Cabildo Abierto prefirió no ingresar a liderar un ministerio, mantenerse en el Senado de la República
y muchas veces reunirse, por ejemplo, con el mandatario o con otros ministros para plantear ciertas diferencias que tiene a la hora de distintos temas, como por ejemplo en el último tiempo lo hizo en estas últimas horas sobre el tema de la seguridad. Pero puntualmente en el caso del Talvi, vamos a escuchar el análisis que hace Botinelli sobre esta salida, una salida que se aceleró por distintas diferencias que hubo entre el mandatario y el líder político del Partido Colorado en el último tiempo. Es la primera vez que Talvi aparece públicamente manejando grandes temas de política exterior y manejando una disidencia en el tema elección de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde todo el Partido Colorado tiene una posición completamente distinta del presidente de la República, pero en los anteriores temas políticos, que estaban todos más bien ligados a Venezuela, declaración junto con la Unión Europea, reelección de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA, había una consonancia entre Talvi, todo el Partido Colorado y el presidente de la República. En cambio, en el tema del BID, no. Y lo otro es que él, bueno, emite un documento que no sorprende a nadie, porque es todo lo que dijo Talvi que debía ser la política exterior de Uruguay desde el 16 de diciembre, que dice estas mismas cosas delante del presidente electo Lacalle hasta ahora. Es decir, en ese aspecto no se puede considerar que Talvi sorprende con una visión de política exterior. Lo que puede considerarse que es una política exterior, bueno, no necesariamente compartida por el resto de la coalición o por el presidente de la República. Y como ya lo hemos anunciado durante las últimas horas, quien va a arribar el próximo domingo a nuestro país va a ser justamente Francisco Bustillo. Hoy es el embajador uruguayo en España, está todavía en Madrid. Mantuvimos contacto hoy precisamente con Bustillo vía WhatsApp para ver si iba a hacer alguna declaración. Dijo que prefiere por el momento no hacer declaraciones, ordenar los temas, hablar con el presidente de la República y luego sí, obviamente, va a estar dispuesto a atender a los medios. En instantes algún detalle más con respecto al tema de la llegada de Bustillo, porque hay alguna controversia con el hecho de que como llega de España, tiene o no que hacer cuarentena. Bueno, ya se lo vamos a contar. Pero sobre Bustillo, le quisimos consultar cuál es la opinión al politólogo Óscar Botinelli, que lo primero que dice puntualmente es que de alguna forma va a poder llevar adelante la impronta en relaciones exteriores que quiere imponer el presidente de la República, porque quiere tomar justamente esa posición. El presidente quiere estar en los temas de política exterior y con Bustillo lo tiene de alguna manera mucho más fácil que como lo tenía anteriormente con Talvi. Y además señala que Bustillo es una persona de confianza, por ejemplo, entre otros, del expresidente de la República, Tabaré Vázquez, y eso puede ser importante para también estar asociado con la oposición en temas referidos a la política exterior. Va a haber un diplomático de carrera. Ese diplomático de carrera es un hombre de confianza personal de Tabaré Vázquez. Por lo tanto, le establece no un nexo con el Frente Amplio en su conjunto, pero sí un nexo con Tabaré Vázquez y el área en que puede influir Tabaré Vázquez. Es un hombre que tiene una relación personal muy fuerte con el presidente argentino, Alberto Fernández. Basta el señalar que cuando Alberto Fernández era candidato, potencialmente electo, nadie dudaba que era el futuro presidente de Argentina, pero un candidato se aloja en la residencia de la Embajada Uruguaya en Madrid, incluso tiene alguna reunión con empresarios en la residencia de la Embajada Uruguaya en Madrid. Un hombre de la casa, un hombre, como se le dice virtualmente en la Cancillería, por lo tanto un hombre que conoce muy bien el ambiente, no es un hombre extraño a ella, lo cual tiene sus virtudes y defectos siempre. Y por otro lado, bueno, ha desarrollado una larga trayectoria de embajador en España, lo que le da una importantes relaciones para lo que es España como puente entre Uruguay y la Unión Europea, que es un papel que España siempre trata de reservarse, ser el nexo Mercosur o América Latina, Unión Europea. Y esta larga estancia de Bustillo en Madrid es un activo también que él tiene. Lo que podemos prever claramente va a haber una impronta presidencial en la política exterior, como hubo en los gobiernos de Sanguinetti, por ejemplo, o de Luis Alberto Lacalle. Esa impronta presidencial traducida a través de un canciller, que es un diplomático de carrera, en el cual Lacalle Pou puede depositar mucha confianza, pero que tiene muchos nexos con distintos gobiernos clave para Uruguay e incluso
desde el punto de vista político, tiene un nexo con la oposición en Uruguay, no institucionalmente, siempre con un hombre clave como es el anterior presidente de la República. Y como decía Nico, Bustillo llega de España, un país seriamente afectado por el coronavirus. ¿Hace cuarentena? ¿No hace cuarentena? Cumple con los rigores sanitarios de nuestro país, obviamente. Sí, hoy justamente quisimos averiguar cómo va a asumir Bustillo, porque ayer desde Presidencia las fuentes del gobierno nos anunciaron, bueno, el presidente lo va a designar hoy, por hoy jueves, y va a asumir el lunes. Entonces todos preguntaron, ¿y no hace cuarentena? Llega el domingo, asume el lunes, ya el lunes va directamente a la Cancillería y empieza a trabajar. Bueno, la realidad es que el lunes, según lo que nos confirmaron en la jornada de hoy, va a asumir mediante la firma con un escribano y luego va a hacer la cuarentena. De hecho, consultamos hoy al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y dijo que Bustillo va a tener que hacer la misma cuarentena que cualquier uruguayo haga que llegue del exterior en este tiempo, porque el decreto así lo permite. Bueno, Bustillo va a hacer cuarentena y Salinas explica cómo van a ser los detalles. Por supuesto que Bustillo no va a ser la excepción, o sea, va a cumplir con todos los requerimientos de que se le exige a cualquier connacional que proviene del extranjero. Es decir, esas condiciones son tener un PCR negativo al ingreso y luego, si es así, de las últimas 48 horas. Y si no, al ingreso un PCR, 7 días de cuarentena y un PCR de nuevo a los 7 días. Ya el presidente hoy hizo un adelanto en la cumbre tirando algunas prioridades de política exterior, ¿no? Exacto. Prioridades uruguayas, ¿no? Exacto, las prioridades uruguayas, porque ahora asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, va a liderarla durante los próximos 6 meses y hoy la calle en Pou dice fundamentalmente, bueno, primero tenemos que ser mercorrealistas. Mercorrealistas, dijo hoy el presidente en una de las definiciones que manejó a lo largo de su discurso, que en esa cumbre de presidentes que fue, como ustedes ya vieron, virtual 100% hoy desarrollada entre los 4 presidentes de la región y que forman parte del bloque regional. Y otra de las cosas que dijo la calle también, más allá del sinceramiento que tiene que haber en el Mercosur, en el bloque, es también tratar de definir y determinar aquellos acuerdos comerciales que pueden ser muy importantes para los 4 países. Y aquí puntualmente habla de la Unión Europea, pero también habla, por ejemplo, del EFTA. Aquí vamos a repasar lo que dijo la calle Pou a propósito del Mercosur. Hablamos del sinceramiento del Mercosur. Ustedes están acostumbrados a veces a escuchar muchos discursos y que del papel o de la voz no se traslade en acciones. Y nosotros con pragmatismo hemos dicho que queremos transformar la realidad de la vida de los uruguayos para mejor. Y que encontramos en el Mercosur una muy buena herramienta. Ahora, un Mercosur en movimiento, no un Mercosur congelado. Un Mercosur con vocación aperturista, no un Mercosur que se encierre en sí mismo. Y parte de este Mercosur virtuoso es el que tiene que terminar lo empezado. Los acuerdos que se empezaron hay que terminarlos. Y por eso el compromiso de la firma del acuerdo con la Unión Europea y el EFTA y la posterior ratificación. No avanzar en acuerdos que no estemos realmente dispuestos a terminar. Y por eso la pregunta a nuestros socios fue la de si hay real interés en avanzar con Corea del Sur. No nos cabe la menor duda que para los intereses de nuestro país sería un gran avance. Hablamos también de un Mercosur sin posicionamientos ideológicos con respecto a este nuevo mundo en la tensión de Estados Unidos y China. Yo no creo que debamos elegir Estados Unidos o China. Es más, tenemos que elegir a los dos. La vocación del país es hacer acuerdos con Estados Unidos y con China. Y precisamente una de las cosas que recién decía la calle Pou es los acuerdos con otros países. Y puntualmente habló de China. Y esto le pidió al Mercosur sobre este país. Y por eso le pedimos al Mercosur de reimpulsar el diálogo con China. En este sentido, ya no solo la China que alcanzaría, sino toda Asia va a incrementar enormemente su consumo. Pensemos en el 2050, 30 años desde este momento. Y sabemos que la demanda de alimentos
en cantidad y en calidad va a aumentar. Y esta región, la nuestra, es la gran productora de alimentos que se ha servido, entre otras cosas, de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, para mejorar esos alimentos. Sería un error garrafal no entenderlo, no comprenderlo y ponernos en la punta de ese proceso. Simplemente resta ahora esperar la llegada de Bustillo, que cumpla con la cuarentena, que termine de asumir y luego, cuando ordene todos los temas con el presidente, empezar a escuchar también qué otro tipo de intenciones en política exterior va a plantear el Uruguay en el próximo tiempo. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. A ustedes. Hasta luego.